Entonces ustedes aquí han obtenido dos condiciones que se tienen que cumplir. La primera era que t tiene que ser mayor o igual a menos 4, que esto lo podemos expresar como el intervalo que va de menos 4 hasta infinito. Y para la segunda condición tenemos que t tiene que ser mayor a menos un séptimo y menor a 7 quintos. Esto expresado como intervalo les quedaría el intervalo que va de menos un séptimo hasta 7 quintos. A estos dos intervalos que les ha quedado, los tienen que hacer la intersección. Es decir, ustedes van a hacer la intersección del intervalo que va desde menos 4 hasta infinito y del intervalo que va de menos un séptimo hasta 7 quintos. Al hacer la intersección se dan cuenta que este intervalo, el segundo, está incluido dentro del primero, entonces quedaría como está. De menos un séptimo hasta 7 quintos. Con esto, ustedes ya tienen el intervalo y escriben el conjunto solución, que van a ser todas las t que pertenecen a los reales, tales que, y nos fijamos que menos un séptimo sea menor a x, y que a su vez esto sea menor a 7 quintos. Y a eso lo tienen que expresar en la recta real. Para eso, ya saben, tienen que marcar el 0 siempre y después marcan los otros dos valores que han obtenido. Pues subirlo un poquito, dale, para que lo copie, para que lo saque la captura. Ahí. Ale, buenas tardes. ¿Sí? A mí me han dado un ejercicio del parcial Sí, que no tenía recta real. Lo he calculado con una ¿cómo que aplicación, no me daba. lo habrás resuelto mal o copiado mal? No estaba, No, lo copió bien, lo copió bien. No sé si, bueno, después te lo digo para ver si lo tenés igual. bueno, debe ser el del otro tema. Después vemos el tema 2. Ahora estamos Dale, con el tema 1, que es el parcial de las 8. dale. Bien. Entonces a ese intervalo le marcan en un séptimo un punto vacío, en 7 quintos, en menos un séptimo un punto vacío, en 7 quintos el otro punto y lo unen. Y ahí les quedaría. A este intervalo solución que les ha quedado, ustedes tienen que determinarle las cotas, los máximos, mínimos, supremo e ínfimo. Para la cota superior, nosotros ya sabemos que es un intervalo que van a ser todas las t que pertenecen a los reales, tales que, y que t sea mayor o igual
al mayor número de ese intervalo que hemos obtenido en el conjunto solución, que sería 7/5. Para las cotas inferiores, parecidos, es el intervalo de todas las t que pertenecen a los reales, tales que, y ahora t tiene que ser menor o igual al menor número del conjunto solución, que sería menos 1/7. Me quedaría ahí. Para el máximo, nos fijamos que el máximo va a ser el número que sea cota superior y que pertenezca al conjunto solución. Y aquí 7/5 no pertenece al conjunto solución. Entonces no se puede determinar cuál es el máximo. Y se aclara que no existe elemento máximo. Lo mismo va a pasar para el mínimo. Porque aquí menos 1/7 pertenece a las cotas inferiores, pero no al conjunto solución. Entonces no existe elemento mínimo. Ahora bien, para el supremo, nosotros sabemos que el supremo es la menor cota superior. Y la menor cota superior es 7/5. Y para el ínfimo, nosotros sabemos que es la mayor cota inferior, que para este ejercicio es menos 1/7. Entonces ahí les quedaría el ejercicio 1. ¿Podría subir? Ok, no termino de copiar. ¿Vale? Bien. ¿Vale? ¿Esto o la parte de las cotas? Sí, eso es. Bueno. Puede que algunos chicos no hayan hecho esta primera parte donde usan la propiedad 1. Si no lo han hecho en el parcial, les deberían haber considerado como bien el ejercicio de todas formas. Pero si para el recuperatorio les toca este caso, consideren. Tienen que usar estas dos propiedades. Vale. ¿Sí? Disculpa, ahí donde, en la parte de arriba donde has puesto vos y en clase a mí me han hecho poner O. ¿Dónde? ¿Este y? Sí. No, capaz que te estás confundiendo con la otra propiedad. Cuando vos tenías el valor absoluto aquí mayor, en la propiedad vos ponías aquí 2. Era casi lo mismo, pero como no. Ah, bien. Gracias. Aquí cuando tienes menor, usas esta propiedad, la propiedad 5, y aquí como tienes en los tres términos, la separas, pero tiene que ir el i. Es decir, se tienen que cumplir las dos partes de las dos inecuaciones, digamos. Bien, gracias. Bueno, vamos a pasar al ejercicio 2, que es la de composición. Para el caso este, ya sabemos nosotros que lo primero que tenemos que hacer es determinar dominio y recorrido de las dos funciones. Entonces el dominio de f es una racional, van a ser todos los reales menos el 4. El recorrido, si ustedes recuerdan, las racionales tienen la asíntota horizontal, que es para cuando el límite tiende a infinito. Si ustedes le aplican el límite tendiendo a infinito a esta función, les va a quedar igual a 0.
Entonces el recorrido de f van a ser todos los reales menos el resultado de ese límite, es el 0. Para g, Che, Ale, tengo una pregunta. sí, Para las funciones que son racionales, el recorrido siempre son los reales menos 0. si tienes este caso, o bien si aquí arriba tienes Ajá. x, por ejemplo, ahí, x. Si vos aquí en el Pero si es denominador, una racional, digo. sí, bueno, no el 0, o sea, los reales menos el valor de la asíntota, que para este caso va a dar en 0. Ah, Ese bien, bien. sería. Para g tenemos una función polinómica, que ya sabemos que el dominio son todos los reales, y para el recorrido, como el exponente que tenemos en la función es impar, o sea, x al cubo tiene exponente impar, el recorrido también son los reales. Ale, disculpa, Ahora, se me hace que g de x era x al cuadrado menos 2. x al, a ver, Y así es. Y Así es. el recorrido no era de menos 2 más infinito. al cuadrado es. Al Sí, cuadrado yo es por lo al... menos lo tengo copiado así en el Bien. parcial. Bueno, gracias. Yo tengo al cubo. Yo en mi parcial tengo el cubo. Al cubo Yo tengo el cuadrado, lo tengo en el X al cubo. cubo menos 2. Al cubo, bueno. Yo lo tengo al cuadrado. Yo el tengo el cuadrado. parcial aquí, ya me fijo. A ver. No, al cubo es. Si han puesto el cuadrado, han copiado mal. Aquí tengo el parcial que me ha pasado la Sí, profe Andrea, por eso. pixelaba, uno veía el 2, no sé. Claro. Bueno, cuando pasa en este tipo de situaciones, ustedes pídanle al profesor que les digan bien la función. Así no se confunden el exponente. No vaya a ser cosa que les hayan anulado el ejercicio por copiarlo mal. ¿Sí? Entonces ahí es al cubo y el recorrido serían los reales. Para hacer f compuesto con g, nosotros ya sabemos que tenemos que verificar que el recorrido de f esté incluido en el dominio de g. Entonces, el recorrido de f sabemos que son todos los reales menos el 4. Y el dominio de g son todos los reales. Entonces está incluido. Y es posible realizar la composición. Entonces vamos y hacemos la composición. Y tenemos que f compuesta con g de x va a ser igual a g de f de x. Esto significa que en g, esa que tenemos aquí, x cubo menos 2, donde está x, reemplazamos por la fórmula de f. Y nos quedaría 3 sobre x menos 4, todo esto al cubo, y menos 2. Aquí lo único que pueden hacer es distribuir el exponente en el numerador y en el denominador, que les quedaría 3 al cubo, que es 27, y abajo dejan como x menos 4 al cubo. Esta sería la función. A esta función le calculamos el dominio, que vemos que es parecido a una racional, porque menos este 2. Pero no importa, el dominio va a ser todos los reales menos el número que anule aquí el denominador, que sería 4. Entonces el dominio de f compuesta con g van a ser igual a todos los reales menos el 4.
Ya les quedaría. Ahora tienen que ver el segundo caso y hacer G compuesto con F. Que lo que tienen que verificar aquí es que el recorrido de G esté incluido en el dominio de F. Cuando reemplazamos el recorrido de G son todos los reales. Y el dominio de F está mal, aquí va a ser. Corrijan este, que yo había puesto el dominio, pero el recorrido es los reales menos el 0. Y aquí, para el segundo caso, el dominio de G sí son todos los reales menos el 4. Entonces vemos y aquí el recorrido de G son todos los reales y el dominio de F todos los reales menos el 4. Entonces no está incluido. Y como no está incluido, ustedes ya aclaran que no se puede realizar la composición. Y con aclarar ahí ya queda resuelto. Para el ejercicio 3, en el parcial les daban, a ver, les daban una fórmula así, dibujada, que ustedes no sabían qué ecuación tenía. Y a esa le tenían que dibujar la opuesta, la recíproca y la inversa. Y les daban de dato el dominio. No sé si ustedes pueden preguntar en ese caso cuál sería el recorrido o lo estiman. Pero en el mejor de los casos pregunten, porque ahora para el parcial los profesores se han olvidado de poner el recorrido. No estaba como dato del problema. A nosotros no nos han dado el dominio. Tenemos que estimarlo. Ah, bueno. No sé de qué grupo era, pero en el que yo he rendido sí les daban el dominio, que era este de menos infinito hasta 3, y el recorrido no estaba de dato, pero le he preguntado yo a la profe y me ha dicho que era este, de menos 2 a 7. Lo que hemos tenido la mañana nos ha hecho corregir el dominio. Es abierto en 3. Abierto, bien, bien. Bueno, ahí lo dejamos. Ustedes, o sea, para la opuesta, la primera que van a dibujar, lo que tenían que hacer era simetría con respecto al eje X. Es decir, que aquí, para esta parte, que es toda horizontal, que va por menos 2, ustedes lo que tenían que hacer era hacer una recta que vaya por 2. Y para esta otra parte, aquí en este punto, donde la gráfica corta el eje X, ese pertenece a la opuesta. Y para el resto los estimaban. Es decir, que ustedes tomaban un valor cualquiera, medían la distancia y hasta el eje X y esa distancia la volvían a poner arriba. Para varios puntos y determinaban que les quedaba algo así. Entonces, la opuesta sería esta, la naranja.
No, la azul, perdón. A esta opuesta le tenían que sacar el dominio y el recorrido. Que el dominio, ya lo hemos visto varias veces, es igual al dominio de f. Es decir, el dominio de menos f va a ser igual al intervalo que va de menos infinito hasta 3. Y el recorrido va a ser, digamos, el opuesto del otro recorrido. Que para f ustedes tenían de 2 hasta 7 y aquí van a tener desde menos 7 hasta 2. Para la recíproca, ustedes se tienen que fijar este valor donde la gráfica corta el eje X se lo excluye de la recíproca. Que ustedes no saben qué número es, pero lo estiman. Es decir, aquí en esta gráfica pareciera que es 1,7 o 1,5. Eso lo estiman ustedes. O le preguntan al profesor. Sí, yo a la profesora le había preguntado y me había dicho que era aproximadamente 1,5. Ah, bueno, 1,5 vamos a usar ahora. Para la rama de la izquierda, nosotros tenemos esta rama horizontal que tiene y igual a menos 2. Y si hacemos 1 sobre menos 2, queda un medio. Entonces, aquí va a haber toda una constante que va por un medio hasta el eje Y. Después, a medida que X avanza desde 0 hasta este 1,5, los valores de Y se hacen más chiquititos. Entonces, si uno hace 1 sobre estos valores cada vez más chicos, tienden a infinito. Por lo tanto, la recíproca va a venir por aquí. Y para este lado, directamente nosotros sabemos que aquí vale 7 al final de la curva. Entonces, 1 sobre 7 es un séptimo. Va a quedar algo por aquí abajo. Y para los valores estos próximos a 1,5, que tienden a 0, para la recíproca van a tender a infinito. Entonces les va a quedar algo así. Bien dibujado. Sería como esta otra naranja que queda aquí, de 2 partes. Ahí le he cambiado de color. Y aquí en este punto les queda una asíntota. A eso le expresamos el dominio y el recorrido. Que el dominio va a ser igual al dominio de f menos ese punto que hemos excluido. Entonces el dominio de la recíproca va a ser igual al intervalo que va de menos infinito hasta 3 menos ese 1,5 que hemos estimado. Y el recorrido, nos fijamos en la gráfica. Nosotros tenemos dos partes de la función. Esta de la izquierda, que el recorrido vemos que va a ir desde menos infinito y sube hasta menos un medio. Y la rama de la derecha va desde un séptimo y sube hasta infinito. Por lo tanto, el recorrido va a ser el intervalo que va de menos infinito hasta menos un medio, cerrado en menos un medio, unión el intervalo que va de un séptimo hasta infinito.
Y para la inversa, ustedes tenían que, les preguntaba el ejercicio y tenían que aclarar que F no era inyectiva. Por lo tanto, para la inversa vamos a restringir el dominio y vamos a considerar únicamente esta rama curva donde sí es inyectiva la función. Entonces ustedes aclaraban que F y el nuevo dominio va a ser el intervalo que vaya desde 0 hasta 3. Para la inversa, dibujábamos la función identidad siempre en línea punteada para que no se confunda con la gráfica de F. Se entiende que es un gráfico auxiliar nomás. Y considerábamos esa parte que es curva. Entonces, hacíamos simetría. Aquí en este punto donde empezaría la función, tiene de coordenadas menos 0 para X, menos 2 para Y. Entonces, para la inversa va a tener coordenadas menos 2 en X y 0 para Y. Después, este punto, la intersección con el eje X, hemos estimado que tiene coordenadas 1,5 para X y 0 para Y. Es decir, que para la inversa va a tener 1,5 en Y y 0 para X. Y este punto donde se cruzan la función F con la función identidad, ese pertenece a la inversa. Después podían tomar más puntos si querían. Por ejemplo, tomaban un punto por aquí arriba, medían la distancia perpendicular hasta la función identidad y esa misma distancia la colocaban del otro lado. Hacían eso las veces que querían, unían y la inversa les quedaría algo así. Para sacar el dominio y el recorrido de la inversa, ustedes pueden fijarse en la función o bien ya van y lo escriben directamente. El dominio de la inversa va a ser igual al recorrido de F. Es decir, el intervalo que va de menos 2 a 7. Y el recorrido de la inversa va a ser igual al dominio de F, al dominio restringido que nosotros hemos puesto aquí, que va de 0 hasta 3. Y eso era todo para el ejercicio 3. ¿Puede mostrarlo para sacar captura? Las gráficas. Bueno, esta marrón medio mal dibujada era la de la inversa. Ya pongo las otras. Esta azul era la recíproca y la opuesta sería la violeta. No sé si entienden cuál es cuál en el gráfico. Sí, sí se entiende. Bien. Ahora bien,
Ale, ¿Sí? primero he hecho la opuesta, Sí, después he hecho la recíproca, ¿no? sí, y el último la inversa. Bien, Y los dominios y recorridos, ahí están. Este que no aparece título sería de la opuesta, estado del medio de la recíproca y abajo de la inversa. bien, gracias, Ale. Ahora para el ejercicio 4, ustedes que les daban dos límites, que bueno, que ya sabemos que van a dar indeterminados. Para este primer límite, ustedes no tenían que reemplazar infinito, sino que mentalmente analizaban que 6 por infinito al cubo, más 3 por infinito y menos 5, esto va a ser igual a infinito. Ya en el denominador vamos a tener 7 menos 3 veces infinito al cuadrado, que también sería infinito, negativo, pero bueno, no importa si ponen o no el signo. Con que ahí ven que les queda infinito sobre infinito. Y les queda el límite indeterminado. A esa indeterminación ustedes la tenían que salvar aquí. Si se acuerdan, nosotros para este tipo de límite lo que hacíamos era dividir todos los números de la función entre x elevado al mayor exponente, que en este caso sería x al cubo. Entonces a todos los números los dividimos entre x al cubo. A esto lo simplificamos y 6x cubo sobre x cubo es igual a 6. Después 3x sobre x al cubo va a ser 3 sobre x al cuadrado. Y menos 5x cubo queda como es. Menos 5 sobre x al cubo queda como está. 7 sobre x al cubo también queda como está. No se puede simplificar. Y menos 3x cuadrado sobre x cubo lo simplificamos y queda menos 3 sobre x. Una vez hecho esto, nosotros ya podemos volver a reemplazar el infinito, que de nuevo no lo reemplazan en la fórmula, sino que lo tienen que hacer mentalmente. El 6, bueno, va a quedar como está, va a seguir siendo 6, después más 3 sobre infinito, esto tiende a 0, y menos 5 sobre infinito también tiende a 0. Entonces en el numerador queda 6. Y en el denominador tenemos 7 sobre infinito al cubo, que tiende a 0, menos 3 sobre infinito, que también tiende a 0. Entonces tenemos 6 sobre 0. Que para el límite, 6 sobre 0 es igual a infinito. Bueno, y ustedes también tenían que, al final de la resolución, volver a escribir el límite y decir que ese límite va a ser igual a infinito. Para el segundo límite les habían dado mal escrito y esta x del denominador no les habían puesto. Pero después le han agregado
Y ustedes tienen que ver qué tipo de indeterminación les va a dar esto. Es decir, si hacemos el seno de 3 por 0, va a ser el seno de 0, que es igual a 0. Y en el denominador, menos 9 por 0 es 0. Entonces tenemos el límite. Para ese tipo de límite, donde teníamos el seno de una función sobre otra función, lo que teníamos que hacer era llevar que en el numerador, tanto numerador como denominador, quede con este número que es el argumento del seno, es decir, 3x. Entonces yo, aquí lo que tenía que hacer en el denominador era multiplicar y dividir por ese número que yo necesito. Entonces aquí tengo el límite cuando x tiende a 0. En el denominador no se cambia nada, queda el seno de 3x. Y en el numerador yo necesito 3x y me sobrarían el menos 9 y el 3 que está dividiendo. A estos dos números, o sea, a esta fracción de menos 9 tercios, yo la puedo sacar fuera del límite. Me va a quedar menos 1 sobre 9 tercios. Que 9 tercios es igual a 3. Y esto por el límite, cuando x tiende a 0, el seno de 3x sobre 3x. Ahora bien, menos 1 tercio va a quedar como está, y esto por que el resultado de este límite, nosotros sabemos por la teoría que es igual a 1. Entonces el límite les va a quedar únicamente menos 1 tercio. Y al final del ejercicio aclaraban que el límite que les daba era igual a menos 1 tercio. Ale, disculpa, ¿me Sí, puedes explicar bien lo que dime. has hecho en el segundo paso? En este, o sea, yo a este límite, aquí en teoría nosotros les habían dado un límite que era de la forma de cuando x tiende a 0 del seno de una función t, o sea que les pongan t significa que puede ser cualquier función, sobre esta misma función t, y esto iba a ser igual a 1. Entonces vos puedes ver que este límite que les dan en el ejercicio del parcial es parecido al de teoría, y lo tienes que llevar a esa forma. Para el ejercicio del parcial, este t que da el límite de la teoría va a ser igual a 3x. Entonces vos necesitas que en el denominador diga 3x, no menos 9x. Para eso, vos aquí en el denominador multiplicas y divides por ese número que necesitas, que para este ejercicio es el 3. Y entonces vos ya tienes aquí el 3x que necesitas para que sea igual al límite de la teoría, y al menos 9 tercios te sobra. Entonces lo sacas afuera del límite. Si ustedes recuerdan, es una propiedad del límite, que el límite de una constante para una función es igual a esa constante por el límite de la función. Entonces aquí, a estos menos 9 tercios que te sobraban, lo sacas fuera del límite, que sería menos 1 tercio. Después el límite te queda como el de teoría, que es igual a 1, y reemplazas por 1 directamente.
Bueno, y finalmente les quedaba el ejercicio 5, que era del análisis de la función. Entonces, bien, lo primero que pedí era dominio. El dominio de f van a ser todos los reales menos el menos 2. El recorrido de f lo pueden dejar vacío hasta el final del ejercicio. Bien, para la intersección con el eje X, hacíamos y igual a 0. Y teníamos que 3x más 1 sobre x más 2 tiene que ser igual a 0. Y aquí ustedes despejan x, es decir, pasan este x más 2 multiplicando, después pasan el 1 como menos 1 y el 3 que multiplica como un tercio, y les quedaría que x es igual a menos un tercio. Yo les pongo el resultado directamente, ustedes tienen que hacerlo paso a paso. A la intersección con el eje Y hacíamos x igual a 0. Y en ese caso nos quedaba que 3 por 0 más 1 sobre 0 más 2 va a ser igual a y. Entonces y es igual a 1 metro. Ahora les pedí simetría. Para simetría primero tienen que analizar si f es función par. Para que f sea función par se tiene que cumplir que f de x es igual a f de menos x. Entonces ustedes calculan cuánto sería f de menos x. ¿Esto qué significa? Que en la función van a reemplazar donde está x por menos x. Y les quedaría 3 por menos x más 1. Y esto es menos x más 2. Entonces eso les queda menos 3x más 1. Y abajo sigue quedando menos x más 2. Y cuando lo comparan con la función f, que sería esta de aquí arriba, son distintas. Por lo tanto, concluyen que es distinto a f de x. Y por lo tanto, f no es función par. Y la segunda parte sería analizar si f es función par, la impar. Para que f sea función impar, se tiene que cumplir que f de x va a ser igual a menos f de menos x. Entonces, de nuevo, calculamos cuánto sería menos f de menos x. Esto significa que agrego un menos adelante de toda la función y donde veo x, reemplazo por menos x. A este menos que está delante de la función,
yo lo voy a incluir en el numerador o en el denominador, en cualquiera de los dos. En mi caso lo incluyo en el numerador y aquí me va a quedar 3x menos 1 y abajo menos x más 2. Al compararlo de nuevo con la función f nos va a dar que son distintos. Es decir, que esto es distinto a f de x. Y finalmente concluyen que por lo tanto f no es función impar. ¿Cuánto daba la función de x? Y x era esto de aquí, 3x más 1 sobre x más 2. Y aquí pueden ver que tienen este menos 1 y este menos x, que hacen que sean diferentes las funciones. Ahora analizaban las asíntotas. Primero buscábamos la asíntota vertical que va a estar en el punto que hemos excluido del dominio. Que en este caso, a menos 2 lo hemos excluido del dominio, entonces vamos a tomar aquí el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x. Y este f de x lo pueden poner en valor absoluto para que no les moleste el signo de lo que les va a quedar. Entonces reemplazamos eso. Entonces reemplazamos, nos va a quedar el límite cuando x tiende a menos 2 de 3x más 1 sobre x más 2 y aquí reemplazamos 3 por menos 2 más 1 y en el denominador menos 2 más 2. Y todo eso entre valor absoluto. Entonces en el numerador vamos a tener 3 por menos 2 son menos 6. Más 1 es menos 5 y como está en valor absoluto queda 5 positivo. Y en el denominador tenemos menos 2 más 2 y es 0. Y el límite 5 sobre 0 es igual a infinito. Por lo tanto, concluimos que x igual a menos 2 es asíntota vertical de f. Para la asíntota horizontal tomábamos el límite de f cuando tiende a infinito. Es decir, el límite cuando x tiende a infinito de f de x. Esto les va a dar infinito sobre infinito. Y ustedes tienen que salvar esa indeterminación. Entonces, para eso, en este caso lo que les conviene hacer es dividir los polinomios. Aquí lo vamos a dividir.
Aquí nosotros vamos a tener 3x más 1 y esto dividido entre x más 2. Entonces, para hacer la división, primero tomamos 3x y lo dividimos entre x, que sería igual a 3. A ese 3 lo multiplicamos por el divisor, que sería 3 por 2, son 6. Y lo ponemos aquí abajo cambiado de signo. Y 3 por x son 3x, también cambiado de signo. Sumamos esto y aquí va a quedar, bueno, 3x menos 3x son 0 y 1 menos 6 son menos 5. Y aquí terminaría la división. Entonces, al polinomio a la función que tenemos de 3x más 1 sobre x más 2, nosotros la podemos escribir como el resultado de la división, que serían 3, más el resto, que es menos 5, sobre el divisor. Entonces ahí, esta sería la división, y nosotros en el límite vamos a reemplazar por esto. ¿Y han copiado? Sí. Muy bueno. Entonces aquí tomamos el límite cuando x tiende a infinito de 3 más, ¿no? 3 menos 5 sobre esto, x más 2. ¿Y esto que va a ser igual? El 3 queda como está y 5 sobre infinito es 0, entonces el límite es igual a 3. Por lo tanto, concluimos que y igual a 3 es asíntota horizontal de f. Como f tiene asíntota horizontal, no va a tener asíntota oblicua. Entonces directamente usted, ¿sí? Una pregunta, disculpa. ¿Puede ser que en el recuperatorio nos den un ejercicio con asíntota oblicua? No creo. No creo que le suban la dificultad, va a ser algo parecido a lo que les han dado ahora. Así que fíjense con las funciones con asíntota horizontal. Bueno, gracias. Bien, como tenemos asíntota horizontal, no vamos a tener asíntota oblicua. Entonces aclaran que no existe asíntota oblicua. Y finalmente para el comportamiento, bueno, lo que yo les recomiendo es que primero dibujen las partes de la función que ya han determinado. Que primero hemos determinado que la intersección con el eje X era el menos 1/3. Sería por aquí. La intersección con el eje Y era en 1/2, que sería por aquí. Y hemos determinado dos asíntotas. La asíntota vertical, que era para X igual a menos 2. Y la asíntota horizontal, que era Y igual a 3. Y ahora nosotros necesitamos analizar qué va a pasar con la función.
para cuando x tienda a más y a menos infinito y cuando x tienda a menos 2. Entonces, en el primer caso, tomamos el límite cuando x tiende a más infinito de f de x. Y esto va a ser igual, ustedes aquí directamente no van a escribir f, sino van a escribir lo que nosotros ya hemos determinado, que era 3 menos 5 sobre x más 2. Aquí nosotros tenemos que esta segunda parte de la función va a tender a 0, pero que tienda a 0 no significa que es igual a 0, sino que es un número muy pequeño. Entonces, aquí vamos a tener el 5 que es positivo y en el denominador infinito positivo. Entonces, la fracción queda tendiendo a 0, pero por encima de 0. Y con este menos va a quedar menos un número que tiende a 0. Y esto va a ser igual a 3, pero por encima de 3. Por debajo, porque le restamos ese número muy pequeño y positivo. Entonces, aquí cuando x tiende a infinito, f va a ir por debajo de la asíntota. En el segundo caso vamos a tomar el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. Y de nuevo, no reemplazamos directamente por lo que hemos obtenido hace rato, de 3 menos 5 sobre x más 2. Aquí de nuevo vamos a tener 3 menos un número que tiende a 0. Pero en este caso, nosotros vamos a tener el 5 que es positivo y menos infinito que es negativo. Entonces el número que va a tender a 0 por debajo de 0. Y este número pequeño negativo con este signo negativo se van a hacer positivos. Y va a quedar 3, pero por encima de 3. Entonces cuando x tiende a menos infinito, aquí la función f va a ir por encima de la asíntota. Ahora tomamos el límite cuando x tiende a menos 2, pero por derecha de f de x. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a menos 2 por derecha de, y aquí ya usamos la función f que teníamos, es decir, 3x más 1 sobre x más 2. Y reemplazamos. 3 por menos 2 es menos 6, más 1 son menos 5. Y aquí vamos a tener menos 2, que tiende menos 2 por derecha, y más 2. En valor absoluto, este 2 va a ser más grande que este menos 2 por derecha. Por lo tanto, nosotros vamos a tener menos 5 sobre un número que tiende a 0, pero como este más 2 es más grande, va a ser por encima de 0.
Como este 5 y este número pequeño es positivo, tienen signos distintos, vamos a tener que el límite es menos infinito. Eso significa que cuando x tiende a menos 2 por derecha, f tiende a menos infinito. Y finalmente, tomamos el caso cuando x tiende a menos 2, pero por la izquierda. Reemplazamos y nos va a quedar en el numerador de nuevo menos 5 y en el denominador nos queda menos 2 por izquierda más 2. Y en valor absoluto este menos 2 por izquierda es un poquito más grande que 2. Entonces vamos a tener menos 5 y un número que tiende a 0, pero por debajo de 0, es decir, negativo. Y 5 sobre 0 va a ser infinito, y como los dos números tienen el mismo signo, es positivo el infinito. Eso significa que cuando x tiende a menos 2 por izquierda, f tiende a más por infinito. Entonces,